Pero bueno, quiero comenzar algo de que lo que nosotros estuvimos conversando es acerca de la gracia de Dios. No voy a definir lo que ya definimos, pero sí vamos a mencionar algunas cosas claves que tienen que ver con esto que estuvimos construyendo. Y quiero partir del pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pero lo voy a leer en la versión Pasión. Cada creyente ha recibido dones de gracia. Dones de gracia. Así que úsenlos para servirse unos a otros como fieles administradores del tapiz multicolor de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de la túnica multicolores de José? Bueno, no sé si será así, no quiero entrar por ahí, pero creo que también representa la multiforme gracia de Dios. Entonces dice acá, cada creyente ha recibido, no que va a recibir, ha recibido. Entonces, si no lo sabía, estás en este momento siendo notificado, diría nuestro apóstol. Dice, cada creyente ha recibido dones de gracia, así que úsenlos. ¿Para qué son los dones? Para usarlos. Úsenlos ¿para qué? Para servirse unos a otros como fieles administradores de la gracia de Dios. Ahora, algo que es central que estuvimos hablando es que todos tenemos una medida de gracia. Todos. Nadie puede decir, el que recibió a Cristo recibió una medida de gracia. Ahora, si Dios me dio a mí una medida de gracia, quiere decir que a tu vecino de al lado también Dios le dio una medida de gracia, si lo tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, primero tiene que recibirlo para recibir la gracia de Dios. Ahora, lo que hoy vamos a construir, porque estuvimos hablando un poco de la gracia que opera en nosotros, pero hoy vamos a enfocarnos más también en la gracia que opera en otros, y cómo identificarlo para poder recibirlo. Pero Dios no solo me dio a mí una medida de gracia, sino que también le dio a otro. Ahora, esto es clave, y si alguno quiere anotar o está anotando, la capacidad para ser edificados en nuestro espíritu se encuentra en la gracia de Dios que nos dio a nosotros y a otros a nuestro alrededor. Entonces, si queremos ser edificados en el espíritu, no solo voy a ser edificado por la gracia que Dios me dio a mí, identificando, viendo, conociendo a Cristo, sino que necesito de la operación de la gracia en otras personas para ser edificado en mi espíritu. Entonces, por eso es una de las razones por las que es tan importante congregarnos. Porque cuando nos congregamos o cuando compartimos, ya sea las reuniones de domingo, los que están en células, y ya les anticipo que se viene un tiempo nuevo para la congregación, donde vamos a tener más espacios para compartir, no solo acá. Pero cada vez que nos reunimos con otros creyentes y compartimos, recibimos o podemos recibir de la gracia de Dios que depositó en esas otras personas. Y de hecho lo necesitamos. Porque si no recibimos de la gracia que Dios le dio a otros, nos estamos perdiendo de una edificación, de un crecimiento interior que no vendrá por lo que Dios nos revela a nosotros, sino que vendrá por lo que Dios le da a otros. Entonces, si yo ignoro, lo que nosotros vimos es que necesitamos identificar que Dios nos dio gracia. Entonces, una vez que sabemos eso, tenemos que saber qué tipo, qué medida de gracia Dios nos dio. ¿Para qué? Para saber qué Dios quiere hacer por medio de eso que me dio. Porque lo que Dios me dio es para servir a otros, como vimos recién en Primera de Pedro. Ahora, si yo ignoro, o cada uno de nosotros ignora de la gracia que Dios nos da, yo no solo no voy a poder ser edificado por lo que Cristo, quien es la gracia de Dios en mí, me revela y lo que Él produce. Y ahora vamos a ver lo que produce cuando se nos revela Cristo.
Entonces, si yo no identifico o ignoro la gracia que Dios me dio, que es Cristo en mi vida, yo no voy a poder ser edificado interiormente por esa revelación de Jesucristo. Pero segundo, y no menos importante, si yo no identifico la gracia de Dios en mi vida, no voy a poder colaborar o edificar a otros creyentes en el Espíritu. Tal vez podamos ser buenos colaboradores en muchas cosas, pero la edificación en el Espíritu, en otros creyentes, solo se produce por medio de la operación de la gracia en el cuerpo de Cristo. Ahora, todos sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sabemos todos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Y quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo. ¡Qué tremenda revelación! Pero la iglesia, no, muy bien, está muy atenta. Pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene muchos miembros. Bueno, Pablo habla en alguna de sus cartas y compara a la iglesia con un cuerpo humano. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada uno de sus miembros, aunque algunos puedan ser menores, mayores, cada uno tiene su importancia. Así es la iglesia. En sentido espiritual, hay muchos miembros. Nosotros somos parte de esos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, la gloria de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo o de nosotros, es que Dios dio una pequeña parte suya o de su gloria, o depositó una pequeña parte de su gloria en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene una parte de la gloria de Dios que expresar. Esa es la gloria del cuerpo, que Dios depositó en cada uno de sus miembros una parte de su gloria. Nadie tiene toda la gloria, pero todos tienen una parte de esa gloria. Ahora, el tema es que se nos tiene que alumbrar el entendimiento, se nos tiene que revelar por el Espíritu, para que podamos saber que tenemos esa gracia y esa gloria de parte de Dios para poder expresarlo. Hay muchas personas que tienen muchísimo de parte de Dios, simplemente no lo saben, simplemente no lo descubrieron, simplemente no se les alumbró el entendimiento, simplemente no pueden ver a Cristo en sus vidas y por eso no pueden manifestarlo. Ahora, fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Lo voy a leer en la versión NTV. Efesios capítulo 4, versículo 16 en la versión NTV. Él, o sea, Jesucristo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Entonces uno dice, pero Señor, ¿cómo podés hacer que la iglesia, nosotros somos una pequeña célula de la iglesia, por así decirlo, de su iglesia esparcida por las naciones? Su cuerpo es inmenso, millares esparcidos por las naciones, pero sin embargo, Él hace que todos los que están en el cuerpo, es decir, unidos a la cabeza, si esta mano estuviera cortada de mi cuerpo, no respondería a mi cuerpo. Entonces, dice nuestro apóstol Gustavo Lara, dice, hay muchos que se autoperciben iglesia, pero no se dieron cuenta que están unidos a la cabeza porque no responden a la cabeza. Entonces, necesitamos replantearnos si realmente estamos viviendo como parte del cuerpo de Cristo porque respondemos a la cabeza, que no es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta, no es un evangelista ni un maestro, no es ninguna persona, sino que es Jesucristo. Pero Jesucristo habla a su cuerpo, que es la iglesia, y los que están conectados a la cabeza van entendiendo y discerniendo esa voz de Dios para la iglesia. Ahora, fíjense, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica. O sea, la función que cada uno de ustedes tiene es específica. Es un especialista. Vieron que en medicina, bueno, ahora en muchos campos hay especialistas.
Y cada especialista cumple una función. Hay gente especialista en cosas que ni sabíamos que existen, pero son especialistas en algo. Bueno, en el cuerpo nosotros también tenemos una especialidad, nada más que tenemos que descubrirlo, y lo vamos a descubrir juntos. Cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. ¿Por qué es importante que nosotros podamos identificar la gracia, la medida de gracia y la función que tenemos en el cuerpo de Cristo? Porque si no, no podemos edificar al resto del cuerpo. No se puede edificar si no sabemos cuál es nuestra medida de gracia, cuál es nuestra función dentro del cuerpo. Pero no se preocupen si no lo saben, esto se va construyendo, esto es algo que se va construyendo y estamos construyendo el entendimiento. Nadie lo sabe todo y no hay nadie que no sepa nada. Así que, no sé si se entiende, pero sonó bien. Pero no hay nadie que no tenga nada, pero necesitamos ver lo que Dios nos asignó para poder edificar y ayudar a que las demás se desarrollen. Entonces, cuando eso pasa, cuando cada parte del cuerpo cumple su función específica y ayuda a que las demás se desarrollen, dice, todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. ¿Cuándo crece la iglesia? Cuando cada parte que es importante y cumple con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, decir al lado, sos importante. Somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Nadie se la crea porque somos todos importantes. Ahora, fíjense que cada miembro del cuerpo tiene una medida de la gracia o una porción de Dios en su vida para colaborar con el resto del cuerpo. Cada uno. Ahora, no existe comparación, porque ¿cómo puedo comparar cosas diferentes? Pues no puedo comparar peras con manzanas. Somos diferentes y cada uno tiene una medida de gracia específica. Entonces, eso echa fuera toda comparación. Ahora, el problema de la comparación es cuando yo no veo lo que Dios me dio a mí. Cuando no veo lo que Dios me dio, comienzo a comparar. Ay, mira, lo que le dio a este es malito, pero sí sabes lo que tenés. Entonces, cuando ves lo que Dios te dio, entendés cuál es tu función y podés colaborar con el resto del cuerpo. Ahora, lo glorioso y maravilloso de la iglesia es que Dios dispuso en los miembros de su cuerpo todo lo que el cuerpo necesita. Dios dispuso en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todo lo que la iglesia necesita para crecer. Solamente que los miembros del cuerpo tienen que ser notificados o tienen que saber cuál es su función para colaborar con el cuerpo y que el cuerpo crezca y esté sano y esté lleno de amor. Ahora, no importa quién sea la persona que tenés al lado, no importa si es alguien que está hoy acá o alguien que después está en tu casa, en tu lugar de trabajo, tus amigos, con la gente que te relacionás. En realidad, la verdad es que el que está a tu lado no necesita de ti, pero si acabamos de decir que necesitas para crecer espiritualmente. Claro, la persona que está a tu lado no necesita del hombre natural, del hombre separado de la vida de Dios. La persona que está a tu lado, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus abuelos, tus padres, quien sea, necesitan de la porción de la vida de Cristo que está en tu vida. Entonces, si la porción de Cristo está en tu vida, si lo estás identificando, si sabes que Cristo está en tu vida, ahora sí le puedes decir con toda confianza al que está a tu lado, me necesitas para crecer espiritualmente. Pero bueno, lo que hoy quiero hablar, porque esto que estábamos hablando anteriormente, en estas semanas anteriores, tenía que ver con la medida de gracia que Dios nos asignó a nosotros. Pero hoy quiero centrarme un poco en la medida de gracia que Dios le dio a otros.
Entonces ya vimos que nosotros tenemos que saber que Dios nos dio su gracia, porque Cristo en nosotros es la gracia de Dios. Pero necesito que me sea alumbrado mi entendimiento por el Espíritu, para que yo pueda conocer eso que Dios me ha dado, para que entonces yo pueda ser un colaborador del propósito eterno de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere edificar? Porque cada uno de nosotros somos o podemos llegar a ser, si conocemos la gracia que Dios nos dio, edificadores del cuerpo de Cristo, o edificadores o colaboradores de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere edificar? Su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero como hoy dijimos, Dios ya dio todo a la iglesia, todo lo que necesita para que ésta crezca, se desarrolle y pueda ser saludable. Quiero leerles ahora Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Lo voy a leer en la versión Pasión. Y dice: constituyó a unos con gracia apóstoles, y a otros con gracia profetas, y a otros con gracia evangelistas, y a otros con gracia pastores, y a otros con gracia maestros. Y podríamos seguir la lista. A Dios, a cada uno de nosotros, Dios nos constituye con gracia para una tarea, para una función específica en el cuerpo. Y ahora fíjense, y dice, estas gracias, dice, su llamado es nutrir y preparar a todos los creyentes santos. ¿Para qué? Para que hagan sus propias obras de ministerio. Pero no es sus propias obras de hacer lo que se les canta a ellos, sino las propias obras que Dios determinó. Entonces, las gracias dentro del cuerpo operan para edificar al resto del cuerpo, para que a su vez puedan funcionar en las gracias que Dios les dio, impartir a otros, y a su vez otros van creciendo y pueden ir impartiendo de esa gracia a otros. Y esto no se termina, porque es hasta que todos los santos puedan crecer. Y fíjense lo que dice, estas gracias ministeriales no están llamadas a edificar sus propios ministerios, no están llamadas a edificar lo que ellos quieren ser, no están llamadas a edificar con esa gracia o nutrir a otros creyentes para que ellos a su vez puedan hacer las propias obras de ministerio, que fíjense lo que son, así dice esta versión: obras de servicio a los demás por medio de la gracia que Dios les dio. Y al hacer esto, engrandecerán y edificarán el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo crece el cuerpo de Cristo? Cuando las gracias que Dios le dio a cada uno se vuelcan en otros creyentes y crecen, y esos a su vez vuelcan de lo que Dios le dio a otros, y así sucesivamente. Este proceso no termina. Ahora, si yo no sé cuál es mi gracia, o si yo no edifico a otros con la gracia que Dios me dio, se corta el proceso de edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy entendemos que no es el gran pastor, el gran profeta, el que antes corríamos detrás de los profetas para que nos den la palabra. Reconocemos las gracias ministeriales, pero entendemos hoy en el nuevo pacto que tienen su lugar, y la función de las gracias ministeriales es edificar al resto de los creyentes para que ellos a su vez puedan fluir en sus gracias una vez que van madurando, y así sucesivamente hasta que todo el cuerpo crezca y se desarrolle y está sano. Ahora, la capacidad, repito esto, y ahí sí ya entramos en el tema. Sé que la introducción es la mitad más una, el 50% del mensaje. No. La capacidad para ser edificados en el Espíritu se encuentra en la gracia de Dios que nos da a nosotros, pero que también les da a otros en el cuerpo. Entonces, no existe en el cuerpo de Cristo el poder ser edificados sin necesitar de esa interdependencia de los demás miembros del cuerpo. Nos necesitamos. Decirle al lado: te necesito y me necesitas. Nos necesitamos.
Nos necesitamos. Ahora vamos a entrar sí al tema la gracia de Dios en otros. Ahora, si yo me la creo, y está bien que lo haga, de que si recibí a Cristo, recibí una porción de la gracia de Dios, y si entiendo lo que Dios me dio y crezco en eso, puedo ser un colaborador de otras personas compartiendo de la gracia que Dios me dio. Pero si Dios lo hace conmigo, también lo hace con el de al lado. No soy el único especial para Dios. Somos todos especiales. Somos su pueblo escogido. Somos su nación santa. Entonces Dios también le da a otros una gracia que va a edificarme y que va a edificar al resto del pueblo. Ahora, yo tengo que identificar la gracia de Dios en otras personas para poder ser edificado. Yo tengo que reconocer la gracia que opera de Dios en otras personas para poder ser edificado por esa gracia. Si yo no reconozco de la gracia que Dios le dio a otros, me estoy perdiendo de la capacidad de ser edificado en mi espíritu por esa gracia que opera en otros. Porque si Dios le dio a otro y no me dio a mí, es por algo. Si Dios no me dio a mí, no lo tengo. Ahora sí, no. Yo tengo mi parte, pero otros tienen su parte y yo necesito de eso para crecer. Ahora, lo que no reconozco en otros no vendrá a mí. Tan claro como mi abuelo tenía un dicho, decía, más claro que echarle agua. No sé si alguno sabe. Bueno, más claro echarle agua. Si yo no reconozco de la gracia que Dios le da a otro, me estoy perdiendo de ser edificado en mi espíritu por la gracia de ese otro. Obviamente que tiene que haber gracia de parte de Dios. O sea, no estamos hablando solo de dones o talentos humanos, sino de la operación del espíritu en otras personas. Ahora, este principio opera primero con Dios y nosotros. Si yo no reconozco lo que hay en Dios, si no lo puedo ver, a veces no es que no reconocemos porque no queremos, porque no, yo no reconozco a Dios. Mi papá siempre decía, él no era creyente, pero decía, yo creo que Dios existe, pero hasta ahí llegaba. O sea, que Dios no se meta en su vida, él hacía lo que a él le parecía bueno. Entonces, a veces no somos malas, mi papá no era una mala persona, pero él no podía ver o reconocer los atributos, lo que hay en Dios. Y si yo no lo puedo ver, no lo puedo recibir. Imagínense que entran a la cocina con hambre a la madrugada. No sé si a alguno le pasó algo. Yo como y después duermo hasta el otro día sin problema. Pero uno se levanta a la noche porque a veces te agarra un poquito de ansiedad, querés comer un chocolate, algo dulce. Imagínense que te agarró ansiedad de comer un chocolate una noche de tormenta que no hay luz. Y te va a la heladera de la cocina, no ves nada ahí revolviendo. Si nosotros no vemos en Dios, no reconocemos porque no se nos revela quién es Dios o las facetas de Dios, no lo podemos tomar. Fíjense que en todo el Antiguo Testamento, que fueron sombras, figuras de lo que Dios iba a hacer en Cristo, cuando Dios se revelaba una faceta o un atributo de Dios, el pueblo podía acceder a ese atributo. Entonces Dios se manifestaba como el libertador, el consolador, el príncipe de paz. Entonces Dios comenzaba a revelar una faceta suya y al entrar en el entendimiento de lo que Dios era, el pueblo podía entrar a tomar de eso que se le estaba revelando. Ahora, en Cristo, Dios nos dio todas las bendiciones espirituales están en Cristo y nosotros lo tenemos a Él. Pero en Él nosotros tenemos nuestra medida de gracia. Ahora necesitamos verlo. Necesitamos verlo. Fíjense que este principio que opera en nuestra relación con Dios también opera con relación a las personas que nos rodean. Si yo no veo de lo que Dios le asignó a Laura, a Estela, a Mariela, a Matías,
allí, si yo no veo lo que Dios le dio a las personas, no voy a poder servirme o tomar de eso, pero no servirme en el mal sentido, sino que no voy a poder aprovechar porque no estoy reconociendo lo que Dios me dio. Y Dios nos está llamando en este tiempo a reconocernos más entre nosotros, reconocer lo que Dios nos ha dado. ¿Saben? Hay personas que necesitan que le digas lo que vos estás viendo de Cristo en Él. Porque necesitamos fortalecer los vínculos, necesitamos vernos como Dios nos ve, necesitamos ver a los demás como Dios los ve y decirnos para entrar en un entendimiento de lo que Dios nos ha dado como cuerpo y poder crecer juntos. Ahora, fíjense lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Quiero que leamos Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. Lo voy a leer de nuevo en la versión Pasión. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 29 en la versión Pasión. Y este Jesús, que está con sus discípulos, y creo que todos ya conocen el texto, dice, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas cercanas a Cesarea de Filipo. Y en el camino planteó a sus discípulos esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen alguno de los profetas. Entonces, ninguno le pegaba, digamos. O sea, no tenían ni idea de quién era Jesús. Ahora, hasta ahí todo bien, pero acá se le complica a los discípulos, y Jesús le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro tomó la palabra como sanguíneo, pero en esta vez estuvo inspirado por Dios, así que no hay problema. Dios usa también eso cuando estamos inspirados por Dios. Dice Pedro, tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero si era Jesús, el hijo del carpintero, que nació en Belén, en un pueblito pequeño. Pero Pedro pudo ver por el Espíritu quién era Jesús, que no era el Jesús natural, el hijo de José el carpintero, sino él vio, identificó por el Espíritu la gracia de Dios que operaba en Jesús, el hombre natural. Ahora, Jesús sabía que para que sus discípulos puedan recibir de su gracia, ellos primero tenían que identificar por el Espíritu quién era Él o la gracia que operaba en Él. Porque si los discípulos pensaban que era, Jesús, el hijo de José. Estábamos hablando con mi esposa ayer, cuando le dijeron a Natanael, dice, hemos encontrado al Mesías. Y entonces dice, pero de Belén puede salir algo. De Nazaret puede salir, acá mi esposa de Nazaret puede salir algo bueno. Claro, él estaba mirando en términos naturales. Entonces, cuando miramos a las personas que nos rodean en términos naturales, no vamos a poder identificar la gracia que Dios opera en ellos. A veces hay que entresacar mucho para poder ver a Cristo. Pero si somos como Dios, Él entresaca lo precioso de lo vil. Y dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás como yo. Si vos podés ver la gracia, aunque sea escarbando, sacando el polvo, no hay que desempolvar un poco. Si podés sacar ese polvo y ver lo que está escondido dentro, que es la gracia de Dios, vas a ser como yo, dice Dios. Entonces, lo que nos pasa en la mayoría de los problemas que tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, aún a veces en las congregaciones, es que vemos a las personas en un sentido natural y no vemos la gracia de Dios que está escondida en ellos. Algo que nos decía el apóstol en Formosa cuando estuvimos hace unas semanas atrás, o él decía, es que aún detrás de las peores personas hay una gracia escondida de parte de Dios. Y muchas veces los peores territorios, las peores personas,
simplemente son territorios o son personas en las que Satanás se encargó de hacer bien el trabajo de ocultar la gracia de Dios en él, para que nadie lo vea. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados para ser una expresión de la gloria y de la gracia de Dios. Pero obviamente que Satanás no quiere eso. Porque si la gente puede ver a Dios en nosotros, la gente creerá más en Dios. Entonces necesitamos que el hombre viejo, el hombre natural, el hombre desconectado de Dios, muera para que viva la gracia de Dios, la vida de Dios en nosotros. Ahora fíjense, ¿qué es el reconocimiento? Porque estamos hablando de que necesitamos reconocer la gracia de Dios en otros, pero hablando en términos naturales, ¿qué es la gracia de Dios? Porque ese reconocimiento, perdón. Reconocimiento es admitir, aceptar o confirmar la validez, la importancia o el valor que tiene algo o alguien. Es reconocer, admitir, aceptar, confirmar. Yo puedo confirmar que este termo es muy bueno. ¿Saben cuando yo no conocía esta marca? Sea contigo, la marca no suena a Stanley. Stanley ella es más, tiene un renombre, ¿no? Y cuando lo compramos, yo le decía, pero ¿para qué compras esa marca? Mira lo que pagaste ese termo. Y bueno, yo me compré otro que era, supuestamente, yo conocía más la marca, pero este lo superó ampliamente. Entonces pudimos confirmar que este termo, esta marca contigo, le recomiendo, tenemos una comisión. Este es muy bueno, pero yo necesito confirmar la veracidad, el valor que tienen las personas de parte de Dios. Yo tengo que confirmar el valor que Dios tiene. Si yo no lo confirmo, no voy a poder ver ese valor y no voy a poder aprovechar ese valor y no voy a poder crecer porque no estoy reconociendo eso. Ahora, ¿de qué tipo de reconocimiento estamos hablando? Porque eso es una definición sencilla. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 18. Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 18. ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿No estoy en...? Bueno, bien, muy bien. Dice Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 18, en la versión Pasión. Dice, pero ustedes, este es el mismo pasaje que acabamos de leer, pero ahora les leo en esta versión y quiero que nos centremos en esto. Y Jesús le dice a los discípulos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro, que tomó la palabra, dijo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús replicó, fíjense, Jesús le dijo, tú eres el favorecido y privilegiado Simeón, hijo de Jonás. Tú eres el favorecido y privilegiado hijo de Jonás, porque no lo has descubierto por ti mismo. Y acá está la clave. No lo has descubierto por ti mismo, sino que mi Padre, que está en el cielo, te lo ha revelado sobrenaturalmente. Entonces, Pedro pudo ver, este no es Jesús el Hijo, este es el Cristo. La gracia de Dios está en él plenamente, pero él no lo pudo ver lo pudo ver porque Dios se lo reveló sobrenaturalmente, fue por el Espíritu de Dios. Y entonces, fíjense la progresión. Pedro tiene una revelación de cuál es la gracia que opera en Jesús. Jesús en cuerpo humano, estaba Jesús ahí. Imagínense que hoy dice, vienen que los profetas reciben y ven, yo veo una gracia que estoy enterado, pero ellos están viendo en Dios lo que hay. Y ayer mi esposa me decía, se acordaba ella antes de que siguiera al Señor. Había un episodio, estaba un profeta en la casa hablando con su mamá en otra habitación. Y ella, ayer justo me recordaba, ella me contaba, y me dijo que estaban hablando, y ella le dice, Señor, se arrodilló en el baño, y le dijo, Señor, si este hombre es de Dios, yo te pido que él me llame ahora.
Bueno, a los 2 segundos le dice, ¿no tenés una hija? Porque son 3 hermanas, ¿no tenés una hija, la flaquita? Le dice. Entonces la llama, y cuando la llama, él empieza a decir lo que veía de parte de Dios en ella. Ella ni congregaba, o sea, nada que ver con Dios hacia su vida. Pero ella en ese momento le dijo, Señor, si vos sos real, si existís, yo le pido que este hombre sienta de Dios, que me llame. Y este hombre comenzó, que estaba fluyendo la gracia de Dios, comenzó a revelarle lo que Dios veía en ella, de parte de, aunque todavía no existía nada de eso, pero él por el Espíritu podía ver. Dice, vos sos mi pequeña David, vos me vas a escribir canciones. No escribía canciones, no son las canciones que cantás ahora, son otras canciones. Dios comenzó a revelarle cosas que sucedían años después. Ahora, esa es la gracia de Dios operando en una persona para ver lo que Dios ve. No es que porque era el profeta, no, él simplemente estaba viendo. Entonces necesitamos ver en las personas lo que Dios ve, para activar a las personas en lo que es en el diseño de Dios. Ahora, fíjense, Pedro ve quién era Jesús. Este no es el Jesucito, el hijo del carpintero, no. Este es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense lo que sucede después. Entonces, dice, eres bienaventurado porque esto no te lo reveló un hombre, sino sobrenaturalmente. Y acá le dice Jesús, te doy el nombre de Pedro. Fíjense que anteriormente le llama Simón. Simón significa junco, inestable. Alguien que, no sé si a alguno le pasa que un día está bien, otro día se levantó en el pie izquierdo. Bueno, Simón era así, según las circunstancias. Y cuando los vientos soplan fuerte, capaz te quebrás. Pero bueno, así era Simón. Pero cuando a Simón se le revela por él quién es Jesús, la gracia que operaba en él, Jesús le dice ahora, te doy un nuevo nombre. No es al Pedro, no, te doy un nuevo nombre, una nueva identidad, y te revelo quién sos en Dios. No el hombre natural, sino quién sos en Dios y en la voluntad de Dios. Y le dice, te doy un nombre de Pedro, una piedra, y esta piedra será el cimiento sobre el cual edificaré la iglesia. No es Pedro, que lo pusieron allá en la estatua en Roma, no. Este cimiento es la revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo se me revela, lo primero que sucede es que Dios me revela quién soy en Él, cuál es mi destino en Él. Entonces, si yo no lo estoy viendo a Él, tampoco estaré viendo quién soy en Él. Ahora, Pedro estaba reconociendo en ese Jesús humano al Mesías, al Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente, cuando sucedió esto, Jesucristo le reveló quién era. Y saben, lo que va a empezar a suceder entre nosotros y está sucediendo es que a medida que reconocemos la gracia de Dios en las personas, nosotros vamos a poder ser edificados por esa gracia. Y al ver lo que Dios depositó en esas personas, ellos nos van a decir lo que ven de Dios en nosotros. Y vamos a ser edificados juntos por lo que estamos viendo los unos de los otros. Pero tenemos que ver a Dios en las personas, no la cáscara, no lo natural, no el junco inestable que un día está bien, otro día no. Ver por el Espíritu, el diseño de Dios, el fundamento sobre el cual Jesucristo edifica su iglesia es la revelación de su persona. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele quién es Él, porque entonces sabremos quiénes somos nosotros. Fíjense, ya voy terminando, fíjense que el apóstol Pablo, que ni siquiera conoció a Jesús en persona. Pablo no conoció a Jesús en persona como Pedro. Pedro estaba ahí con Jesús en persona, lo conoció, vivió con él como 3 años y medio y lo conoció, pero el apóstol Pablo no conoció a Jesús en persona. Y él perseguía a la iglesia. Sin embargo, cuando él tuvo una revelación, fíjense que no necesitamos romper todo mito de que siempre es a través de alguien que Dios va a hacer algo. A veces Dios nos va
solitos en nuestra habitación, nos va a revelar quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero después también lo va a hacer a través de los distintos miembros del cuerpo. Pero fíjense que Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Y fíjense lo que dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 y 11. Y este es Pablo diciendo esto. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro sobre este fundamento, que es la revelación de mi persona, cuando me conoces a mí, porque el Padre te lo revela por el Espíritu, sobre ese fundamento voy a edificar tu vida. Sobre ese fundamento voy a edificar tu edificio interior. Sobre ese fundamento voy a edificar tu nueva identidad. Ya no vas a hacer lo que las personas dicen o lo que las personas ven, vas a hacer lo que Él está diciendo de ti. Y eso te cambia la identidad. Eso te cambia quién sos y te transforma desde el interior. Ahora, fíjense que necesitamos, y esta es la clave, aprender a reconocer por el Espíritu la gracia de Dios en las personas, que operan en las personas. Necesitamos aprender a identificar por el Espíritu lo que Dios depositó en las personas. Ahora, fíjense, yo pensaba en algunos ejemplos, porque a veces es más evidente identificar en algunos la gracia de Dios que en otros. Cuando uno lo escucha al apóstol Gustavo Lara, o lo ve o lo conoce, él imparte gracia por todos lados. Y es muy fácil ver a Cristo en él. Con él salís, él te invita, no pagás, él siempre te va a dar más de lo que vos puedas pensar e imaginar. Si vos pensaste en pagarle la cuenta, él ya la pagó. O sea, si vos pensás, él ya lo hizo. Pero él es una persona que es muy evidente en la vida de Cristo. Ahora, en otros, no nos es tan evidente. A veces no se evidencia tanto, pero simplemente hay que empezar a entresacar. No quiere decir que no haya gracia. Si recibimos a Cristo, tenemos gracia, aunque esté oculta y escondida. Nuestro desafío en este tiempo como cuerpo de Cristo es entresacar lo precioso del medio de lo vil de la persona. Ayudemos a identificar la gracia que Dios depositó en el otro. Todos lo necesitamos. A veces necesitamos que nuestro cónyuge, que nuestros hijos, que nuestra madre, que nuestros amigos nos digan que ven a Cristo en nuestra vida. Tal vez eso sea ese puntapié que necesitamos para seguir creyendo que la vida de Dios no murió en nosotros, sino que está ahí, escondida. Ahora, yo pensaba en algunos ejemplos para que ustedes puedan ver lo que ve el hombre natural y lo que Dios ve. Como lo que Dios ve es mucho más grande o va mucho más allá de lo que el hombre natural puede ver. No era evidente que un pastorcito de unas ovejas sea el rey de una nación. Sin embargo, la gracia de Dios en él lo hizo posible. María, una jovencita que tenía entre 14 y 15 años, ¿quién diría que sería la madre del Salvador del mundo? Sin embargo, cuando el ángel se le presentó, le dijo, llena de gracia y favorecida. El ángel vio la gracia que Dios depositó en ella y por la gracia de Dios ella fue la madre del Salvador. Ahora, no era posible que Pablo o Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que presenció la muerte y el apedreamiento de Esteban, un hombre de Dios, quien sostenía las túnicas mientras lo apedreaban y lo mataban, ¿quién diría que él sería uno de los mayores apóstoles en la iglesia? Y hasta el día de hoy podemos leer acerca de las revelaciones que él tuvo acerca de Jesucristo. Pero la gracia de Dios lo hizo posible en él. Ahora, no era
posible que un tosco pescador de pescado o de peces, como Saulo, como Pedro, Simón, quise decir, sea uno de los mayores pescadores de almas, una de las columnas de la iglesia? Sin embargo, la gracia de Dios en él lo hizo posible. Ahora, es fácil estar delante de personas cuando no vemos lo que Dios le dio. Pero cuando ves por el Espíritu lo que Dios le dio, le das más valor a las personas. Cuando ves lo que Dios tiene con alguien, lo consideras en alta estima. Si ustedes pensaran que, no sé, Caleb, Samuel, Simón van a ser el próximo presidente de la Argentina, ¿cómo lo tratarían? Sin embargo, el presidente que hoy tenemos fue un niño como ellos, pero hoy es nuestro presidente. Ahora, ¿quién sabe quién está a nuestro lado, a nuestro costado, en nuestra familia? ¿Quiénes son nuestros hijos en Dios? Pero ¿sabe? Si nosotros podemos ver por el Espíritu, vamos a poder dar el valor a las personas que realmente deben tener. Creo que nos menospreciamos, nos subestimamos demasiado, pero es simplemente, a veces no porque haya malas intenciones, sino porque no vemos a Dios en la persona que tenemos al lado. Si vemos a Dios en nuestra esposa, en nuestro esposo, seguramente los trataríamos mejor. Si vemos a Dios en nuestros hijos, en nuestros padres, seguramente los trataríamos mejor. Nuestro desafío como cuerpo de Cristo es poder en este tiempo aprender a ver más por el Espíritu. Necesitamos vernos por el Espíritu, porque eso va a realzar el valor de cada uno de nosotros. Nuestro valor no viene de las posesiones que tenemos, nuestro valor no viene de los títulos que tengamos, nuestro valor no viene de los logros o metas que hayamos alcanzado. Nuestro valor viene de lo que Dios dice que somos en Él y de la gracia que Él depositó en Él. Eso determina quiénes somos. Ayer leíamos un pasaje que no tenía pensado compartirle, pero anoche con mi esposa compartíamos esto, porque a veces uno se deslumbra por lo que ve, por las apariencias, pero necesitamos aprender a ver lo que Dios está viendo. Y fíjense, y esto nos marcaba para aprender que nuestro valor no viene de lo que podamos tener o hacer externamente. Fíjense lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21. Ya estoy terminando. Ya estamos terminando. Dice Lucas 12, 15 al 21 en el lenguaje actual. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más, no por ser dueños de muchas cosas se vive una larga vida y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo, o dice otra versión, una parábola. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Y dice: después me diré, esta es la conversación que tenía este hombre muy rico, después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad
ante Dios son pobres. Esto me pegó a mí, no es para ustedes, sino primero para mí. Y a veces no sabemos medir hasta dónde nos esforzamos, hasta dónde hacemos lo que hacemos para tratar de tener algo más. Pero esto nos hace reflexionar, a mí me hizo reflexionar. Y el otro día le decía al Señor, sentía, a veces no sé si me pasa a mí, pero sentía como si a veces no lo entrego todo por el Señor. Pareciera que salta ahí, pongo mis límites, ¿no? Porque también tengo otras cosas, también tengo muchas buenas excusas, diríamos. Trabajo bastante, el tipo de trabajo que hacemos es bastante demandante. Pero yo es como que sentía si el Señor me decía, si tuvieras todo lo que necesitas, me servirías realmente y te entregarías todo por mí. Yo decía, claro, Señor, si tengo todo lo que necesito, daría todo. La respuesta que sentía en mi interior era, yo ya te di todo. Necesitaba administrar bien lo que ya te di. Primeramente la vida y la gracia de Dios.